¿Y si te dijera que la Iglesia durante siglos ha ocultado deliberadamente una de las manifestaciones más poderosas y directas de Jesucristo en el mismísimo libro del Génesis, que existe una verdad sobre un Cristo ancestral, un rey sacerdote eterno, cuya identidad fue sistemáticamente censurada y minimizada para mantener un velo sobre tus ojos y asegurar el control sobre tu fe? ¿Alguna vez has sentido ese vacío, esa incómoda sensación de que hay piezas cruciales del rompecabezas espiritual que te fueron negadas, que la narrativa oficial que te contaron sobre Jesús y la Biblia está incompleta, quizás intencionalmente manipulada? Prepárate, porque hoy vamos a rasgar ese velo. Hoy vamos a desenterrar el Evangelio apócrifo del Génesis, no un libro físico, sino la verdad oculta sobre Melquisedec, una figura que es mucho más que un simple personaje bíblico. Es la clave de un misterio que podría transformar radicalmente tu conexión con lo divino. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es una revelación basada en las propias Escrituras, una verdad prohibida que la religión institucionalizada no quiso que supieras. ¿Estás listo para confrontar lo que te fue ocultado y abrazar una verdad que puede sacudir los cimientos de lo que te enseñaron sobre Cristo y su plan eterno? Si tu respuesta es un sí rotundo, si tu alma clama por una revelación sin filtros, quiero que hagas una declaración poderosa ahora mismo, un acto de valentía espiritual. Ve a la sección de comentarios y escribe con todas tus fuerzas: quiero la verdad oculta sobre el Cristo de Melquisedec. Hazlo, no para mí, sino para ti mismo, como una afirmación de que estás listo para este viaje de despertar, para romper las cadenas del engaño. Y mientras estás allí, dejando esa declaración que es en sí misma un acto de fe, haz clic en el botón de Me gusta. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este mensaje, esta verdad censurada, rompa las barreras del algoritmo y llegue a miles, quizás millones, de otras almas que, como tú, están sedientas, buscando desesperadamente una luz en medio de tanta confusión y manipulación doctrinal. Ayúdanos a llevar esta revelación a quienes la necesitan. Es increíble, y lo digo con el corazón en la mano, la cantidad de personas valientes que ven nuestros videos, que resuenan con estas verdades prohibidas y que sienten ese llamado al despertar espiritual, pero que aún no son parte activa de esta comunidad de buscadores de la verdad. Muchos ven, pero no se suscriben. Si este es tu caso, si sientes en lo más profundo de tu ser que este es el tipo de conocimiento que tu espíritu ha estado anhelando, si estás cansado de las mismas respuestas vacías y buscas una conexión real y sin intermediarios con el Cristo eterno, te hago una invitación personal. Suscríbete ahora mismo a este canal y, muy importante, activa esa campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte las próximas revelaciones que estamos a punto de desenterrar, los secretos que la Iglesia y el sistema han luchado por mantener ocultos durante milenios. Únete a nosotros en esta sagrada misión de propagar la verdad sin miedo y de ser parte de este imparable movimiento de despertar masivo, porque te lo aseguro, y quiero que me escuches bien. Si te quedas hasta el final de este video, no solo vas a entender por qué la figura de Melquisedec es, posiblemente, el secreto mejor guardado del Génesis, la joya más prohibida del Antiguo Testamento, sino que también comprenderás cómo esta revelación sobre el Cristo oculto de Melquisedec puede ser, y digo esto con total convicción, la pieza que siempre le faltó a tu rompecabezas espiritual, la llave que puede liberar tu fe de las cadenas del dogma y conectarte con la divinidad de una manera tan profunda, tan real, que nunca antes imaginaste posible. Lo que la Iglesia temió y ocultó, hoy, aquí y ahora, con la ayuda divina, será finalmente revelado. Comenzamos. Permíteme llevarte hoy a un viaje hacia las páginas más enigmáticas del Génesis, a un encuentro con un personaje que desafía toda lógica humana y cuya sola mención suscita un profundo misterio: Melquisedec. ¿Has oído hablar de él? No como un simple nombre en una lista de reyes o sacerdotes, sino como una presencia casi etérea, un eco de la divinidad misma en los albores de la historia patriarcal. Imagina la escena. Abraham, el gran patriarca, recién victorioso en batalla,
Y de la nada surge este rey de Salem, este sacerdote del Dios Altísimo. Pero lo que realmente nos sacude el entendimiento, lo que nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber, es la descripción que más tarde se nos da de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Detente un momento a pensar en esto. ¿Un ser humano sin origen ni final? ¿O acaso estamos ante una verdad mucho más profunda, una revelación deliberadamente oculta a través de los siglos? ¿Quién era realmente este Melquisedec, cuya existencia parece susurrar los secretos del universo? Algunos dicen que fue Sem, el hijo de Noé, otros un ángel, pero estas explicaciones se sienten incompletas, ¿no crees? Como si intentaran encajar una pieza celestial en un rompecabezas terrenal. La verdad es que su aparición es tan abrupta como significativa, un destello de luz divina en un mundo antiguo, un indicio de que la historia sagrada es mucho más compleja y está llena de conexiones ocultas de lo que la narrativa convencional nos ha hecho creer. ¿Estás listo para explorar este misterio que podría cambiar tu percepción de las Escrituras para siempre? Porque lo que estamos a punto de desvelar sobre este ser va mucho más allá de una simple anécdota bíblica. Es una llave para entender el plan divino de una manera que quizás nunca te fue presentada, una verdad que ha permanecido en las sombras, esperando el momento de su revelación. Pero adentrémonos aún más en la esencia de este ser extraordinario. No solo era un rey, el rey de Salem, que, como bien sabes, significa rey de paz, sino que también, y esto es crucial, era sacerdote del Dios Altísimo. Piensa en la implicación de esto. Un sacerdocio que existía antes de Aarón, antes de la tribu de Leví, antes de que se establecieran todas las leyes y rituales que conocemos del Antiguo Testamento. Un sacerdocio original, puro, no ligado a la sangre ni a la herencia terrenal. ¿Podría ser este el sacerdocio primordial, el verdadero puente entre lo divino y lo humano, un modelo que fue quizás prohibido o minimizado para dar paso a una estructura más controlable? Porque, seamos honestos, un sacerdote sin genealogía, sin un linaje que rastrear, es una figura incómoda para cualquier institución que base su autoridad en la tradición y la sucesión. Este Melquisedec no encaja en los moldes. Él simplemente es. Su autoridad no proviene de un nombramiento terrenal, sino de una fuente superior, divina. ¿Cómo es posible que una figura de tal magnitud, con un sacerdocio tan único y trascendente, haya sido relegada a unas pocas líneas en el Génesis y luego retomada casi de forma enigmática en los Salmos y en la carta a los Hebreos? ¿No te parece que hay piezas de este rompecabezas que la Iglesia tradicionalmente ha preferido no ensamblar? ¿Qué implicaría para la fe establecida reconocer la preeminencia de este sacerdocio oculto y universal? Estamos hablando de una revelación que podría sacudir los cimientos de cómo entendemos la intervención divina y la propia figura de Jesús, una verdad que clama por ser escuchada más allá de cualquier dogma manipulado. Este sacerdocio eterno es una profecía viva, un testimonio de que el plan de Dios siempre ha sido más grande de lo que imaginamos. Y la interacción de Melquisedec con Abraham, el padre de la fe, es la cumbre de este misterio inicial, una escena cargada de un simbolismo que a menudo se pasa por alto, pero que esconde una verdad trascendental. Abraham, el elegido, el amigo de Dios, el hombre a quien se le prometió una descendencia incontable, regresa de rescatar a Lot, y es Melquisedec quien sale a su encuentro. No es Abraham quien busca a Melquisedec, es este ser superior quien se presenta, y lo hace con pan y vino. ¿Te suena familiar? Sí, los mismos elementos que Jesús usaría milenios después para instituir la Santa Cena, el nuevo pacto. ¿Una simple coincidencia? Lo dudo mucho. Y entonces ocurre algo aún más asombroso. Melquisedec bendice a Abraham. El que es menor es bendecido por el que es mayor, nos dirá luego el autor de Hebreos. Y Abraham, el gran patriarca, le da los diezmos de todo. Abraham pagando diezmos a Melquisedec. ¿Comprendes la magnitud de este acto? Esto no es solo un gesto de respeto, es un reconocimiento de una autoridad espiritual superior, una jerarquía divina, que precede y sobrepasa incluso al linaje escogido. Aquí se esconde un secreto profundo
sobre la naturaleza de la verdadera autoridad espiritual, una que no se basa en la carne ni en la sangre, sino en una conexión directa con el Altísimo. ¿Por qué esta escena tan cargada de significado no es el centro de más enseñanzas? ¿Será que reconocer la superioridad de Melquisedec y por ende de su sacerdocio incomoda a quienes han construido imperios religiosos sobre otras bases, quizás bases más terrenales y por lo tanto más fáciles de manipular? La verdad sobre este encuentro es una revelación que nos invita a un despertar espiritual, a buscar más allá de lo evidente. Ahora volvamos a esa descripción que hiela la sangre y expande la mente. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Si esto no te hace detenerte y cuestionar todo, no sé qué lo hará. Esto no es lenguaje que se use para describir a un simple mortal, por muy santo que sea. Esto trasciende la experiencia humana, sin principio de días ni fin de vida. Estas son cualidades que atribuimos a la deidad misma, ¿no es así? Aquí es donde la hipótesis de una cristofanía cobra una fuerza arrolladora. Una cristofanía, para quienes no estén familiarizados, es una aparición del propio Cristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación como Jesús de Nazaret. ¿Podría ser Melquisedec el Logos divino, la palabra eterna, manifestándose de forma oculta a Abraham? Una verdad tan profunda que fue censurada o velada para no contradecir las narrativas más simplificadas que se querían imponer. Piénsalo, Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, eterno, sin origen humano trazable. ¿A quién te recuerda todo esto? Es una imagen especular de lo que luego se revelaría plenamente en Jesús. Esta no es una simple especulación teológica, es una invitación a conectar los puntos, a ver el hilo dorado de la presencia de Cristo tejiéndose a través de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta revelación no disminuye a Jesús, al contrario, magnifica su eternidad y la constancia de su obra redentora. Es un secreto a voces para quien tiene oídos para oír, una profecía encarnada en este misterioso Rey sacerdote, esperando el momento de su pleno despertar en nuestra conciencia. Resulta inevitable preguntarse, entonces, ¿por qué una figura tan absolutamente crucial, con atributos que reflejan tan claramente la naturaleza divina y prefiguran de manera tan directa al propio Jesús, ocupa un espacio tan breve, casi como un susurro, en el vasto relato del Génesis? Es como si nos hubieran dado apenas un destello de una verdad inmensa, una estrella fugaz de revelación cuya luz completa se nos ha negado, o, peor aún, se nos ha ocultado deliberadamente. Podría ser que la historia completa de Melquisedec, su verdadero origen y el alcance total de su ministerio, se encuentra en textos que fueron considerados apócrifos o en tradiciones orales que la Iglesia institucional decidió suprimir por considerarlas demasiado desafiantes, demasiado prohibidas para el rebaño. La figura de Melquisedec es inherentemente disruptiva para cualquier sistema religioso que busque centralizar el poder y el acceso a Dios. Un rey sacerdote eterno, sin genealogía terrenal superior a Abraham, es un concepto que no se puede controlar fácilmente, que no se puede institucionalizar. Su misma existencia es un testimonio de un orden divino que trasciende las estructuras humanas. Y es precisamente aquí donde este misterio comienza a abrirse hacia una comprensión aún mayor, porque este sacerdocio, como veremos, no fue un evento aislado, sino el fundamento de una realidad espiritual que tiene implicaciones directas y liberadoras para tu vida hoy, un camino hacia un despertar espiritual que muchos anhelan pero pocos conocen. La pregunta que debemos hacernos no es solo quién fue Melquisedec, sino por qué su verdad ha permanecido tanto tiempo en la penumbra y qué significa para nosotros, ahora, traerla a la luz. Ahora que hemos vislumbrado la figura enigmática de Melquisedec, es imperativo que nos sumerjamos en la naturaleza misma de su sacerdocio, un sacerdocio que no se parece a nada que la historia religiosa nos haya presentado comúnmente. Hablamos de un ministerio celestial, no terrenal, perpetuo, no temporal. Imagina un puente hacia Dios que no depende de linajes sanguíneos, que no está atado a rituales meticulosos dictados por hombres, como lo fue el sacerdocio levítico. Este último, con toda su importancia histórica, estaba intrínsecamente ligado a una tribu,
a una descendencia, a un templo físico, pero el sacerdocio de Melquisedec, ese es de otra categoría, una esfera completamente diferente. Es aquí donde la epístola a los Hebreos, especialmente su capítulo 7, se convierte en nuestra brújula, un texto que parece haber sido escrito precisamente para descorrer el velo sobre esta revelación tan crucial. Nos dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Para siempre. Esto no habla de una sucesión, de un cargo que pasa de mano en mano. Habla de una constancia divina, de una función eterna que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué entonces un sacerdocio tan poderoso, tan fundamental, parece haber sido oculto, o en el mejor de los casos, mencionado de pasada por la Iglesia a lo largo de los siglos? ¿Será que su naturaleza incontrolable y directa amenazaba las estructuras de poder que se estaban formando? Es una pregunta que debemos atrevernos a formular si buscamos la verdad sin adornos, una verdad que nos acerque al despertar espiritual que tanto anhelamos y que parece estar cifrada en este misterio. Profundicemos en esa afirmación trascendental de Hebreos 7. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Esto no es una metáfora poética, es una declaración de una realidad espiritual con consecuencias demoledoras para la forma en que entendemos nuestra conexión con lo divino. Si existe un sacerdote eterno, cuya función no cesa, ¿qué significa eso para la necesidad de mediadores humanos constantes, de sistemas religiosos que se interponen entre el alma y su creador? Este es un misterio que, una vez contemplado, tiene el poder de desmantelar siglos de dependencia religiosa. Y recordemos aquel acto profético, la ofrenda de pan y vino que Melquisedec presentó a Abraham. ¿No es acaso un eco asombroso, un preludio inequívoco de la Santa Cena que Jesús mismo instituiría? Es como si el propio Cristo, en su manifestación como Melquisedec, estuviera ya sembrando las semillas del nuevo pacto, mucho antes de su venida en carne. Esta conexión es dinamita pura para las teologías que trazan líneas divisorias rígidas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La obra de Cristo es una continuidad, un hilo de oro que une toda la revelación divina. Pensar que esta conexión directa con Jesús ha sido velada o considerada prohibida en su pleno significado es algo que debería impulsarnos a una búsqueda más profunda, porque esta verdad oculta no es solo para eruditos, es para todo aquel que anhela una fe más auténtica y menos mediada, un despertar a la presencia constante de este sacerdocio eterno. La Iglesia a menudo ha preferido el control a la libertad, pero la revelación de este sacerdocio nos llama a una libertad espiritual sin precedentes. Y aquí llegamos a un punto que es quizás el argumento más contundente, la prueba irrefutable de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico, el diezmo de Abraham. Ya lo mencionamos, pero es crucial desmenuzarlo. Abraham, el padre de la fe, el hombre de las promesas, entrega los diezmos a Melquisedec. Hebreos nos lo explica con una lógica aplastante, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, pero va más allá. Nos dice que Leví, el ancestro de todos los sacerdotes levitas, pagó diezmos a Melquisedec en Abraham, ya que estaba, por así decirlo, en los lomos de su antepasado cuando éste se encontró con el misterioso rey sacerdote. Imagina la implicación. El sacerdocio levítico entero, en su mismo origen, rindiendo homenaje y reconociendo la superioridad de este otro sacerdocio, el de Melquisedec. ¿Qué tipo de verdad es esta que fue tan sutilmente censurada, o en el mejor de los casos, minimizada en tantas enseñanzas dominicales y seminarios teológicos? ¿Cómo impacta esta comprensión la autoridad que la Iglesia institucional ha reivindicado a menudo, basándose en una sucesión apostólica o en una herencia del sistema levítico? Si el fundamento mismo del sacerdocio antiguo reconoció a uno superior, ¿no deberíamos nosotros también dirigir nuestra mirada hacia ese sacerdocio más elevado, más puro, más directo? Esto no es un ataque a la fe, sino una invitación a purificarla, a despojarla de las capas de tradición humana que han podido manipular u ocultar el diseño original de Dios.
Esta revelación es un llamado a reconocer dónde reside la verdadera autoridad espiritual, un secreto que nos libera. Las consecuencias de aceptar esta superioridad del sacerdocio de Melquisedec, que como bien sabemos es el mismo sacerdocio de Cristo, son absolutamente liberadoras. Si su sacerdocio es eterno y superior, esto nos asegura algo que el alma humana ha anhelado desde el principio de los tiempos: un acceso directo y continuo a Dios. Piensa en eso. Un acceso que no depende de si el templo está en pie o no, que no depende de la genealogía de un sacerdote terrenal, que no depende de la observancia de rituales complicados que solo unos pocos podían administrar correctamente. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre, entonces la necesidad de intermediarios humanos y de estructuras religiosas complejas se vuelve, en el mejor de los casos, secundaria, y en el peor, un obstáculo para esa comunión íntima y personal. Esta es una revelación que debería resonar como música celestial en los oídos de aquellos que se han sentido agobiados por el legalismo religioso o distanciados de Dios por barreras institucionales. Es un verdadero despertar espiritual el comprender que puedes acercarte al trono de la gracia con confianza, no por tus propios méritos, sino por la eficacia perpetua de este sumo sacerdote perfecto. Este es uno de los secretos mejor guardados, una perla de gran precio que, una vez descubierta, puede transformar radicalmente toda tu jornada espiritual, llevándote de una fe basada en el temor a una fe basada en la relación. ¿No es esto lo que muchos corazones buscan? Una conexión sin filtros, una verdad que resuene con el anhelo más profundo de ser conocidos y amados por el Creador, algo que quizás fue prohibido experimentar directamente por aquellos que temían perder el control. Por lo tanto, es crucial entender que este sacerdocio eterno, el de Melquisedec, no es simplemente una nota a pie de página en la teología, ni una curiosidad para los estudiosos de textos apócrifos o prohibidos. Es, en realidad, la piedra angular para una comprensión radicalmente nueva de nuestra salvación y de nuestra relación con el Dios viviente. La promesa inherente a este sacerdocio es la de un acceso a la presencia divina que independe de mediadores humanos o de estructuras religiosas. Medita en la profundidad de esa frase. ¿Qué significaría para tu vida espiritual, para tu práctica diaria de la fe, si realmente abrazaras esta verdad? ¿Cómo cambiaría tu oración, tu estudio de las Escrituras, tu misma percepción de la Iglesia y de Jesús? Esto nos lleva a cuestionar: si este acceso es tan directo y tan libre, ¿por qué tantas veces se nos ha enseñado un camino lleno de intermediarios y condiciones? Esta revelación es una invitación a un despertar personal y colectivo, a redescubrir una fe más pura, más potente, como una profecía que se cumple en aquellos que se atreven a buscar más allá de lo convencional. Y la pregunta que surge inevitablemente es: si esta verdad es tan liberadora y tan central, ¿por qué no es proclamada desde todos los púlpitos? ¿Por qué ha permanecido relativamente oculta para la mayoría? La respuesta a esta pregunta puede ser más perturbadora de lo que imaginamos y nos prepara para la siguiente capa de este misterio que estamos desvelando juntos. Hemos desentrañado la figura majestuosa de Melquisedec y la naturaleza eterna de su sacerdocio, pero ahora debemos enfrentar una pregunta mucho más inquietante, una pregunta que resuena en los pasillos ocultos de la historia religiosa. ¿Es posible que la verdad concerniente a este rey sacerdote y su intrínseca, casi idéntica, conexión con Cristo haya sido objeto de un silenciamiento intencional, de una minimización calculada por parte de la religión institucionalizada a lo largo de los siglos? No hablamos de un simple olvido o de una nota a pie de página perdida en la traducción. Hablamos de una posible ocultación deliberada. ¿Por qué? ¿Qué motivo podría tener la Iglesia estructurada, la institución que se erigió como guardiana de los secretos divinos, para relegar al olvido o disminuir la importancia de una figura tan fundamental, de un sacerdocio que es la sombra misma del de Jesús? La respuesta, aunque pueda resultar chocante para algunos, apunta en una dirección clara y contundente: el control. Sí, el control sobre la narrativa sagrada, el control sobre el acceso a lo divino y, en última instancia, el control sobre las almas.
Este no es un pensamiento agradable, lo sé, pero si buscamos la verdad sin filtros, debemos estar dispuestos a mirar incluso en las sombras de aquellas instituciones que proclaman la luz. El misterio de Melquisedec no es solo sobre quién fue, sino sobre por qué su historia completa nos fue, quizás, prohibida. La razón fundamental detrás de esta posible ocultación, de este velo echado sobre la figura de Melquisedec, reside en el poder disruptivo de su revelación. Piensa en ello. Un sacerdocio eterno, no hereditario, superior al levítico, que apunta a un acceso directo a Dios. ¿Cómo encaja esto con estructuras religiosas que a lo largo de la historia se han fundamentado precisamente en jerarquías bien definidas, en la necesidad de una mediación humana constante para que el creyente se acerque a lo sagrado? La verdad sobre Melquisedec es una verdad que empodera al individuo, que le susurra al oído que la conexión con el Creador puede ser más íntima, más personal, menos dependiente de rituales y de ministros ordenados por hombres. Y una Grey empoderada, una Grey que descubre que las llaves del reino también están a su alcance de una forma más directa, es, inevitablemente, una amenaza para cualquier sistema que base su poder en ser el único intermediario. Por lo tanto, la figura de Melquisedec y la teología que de él se desprende se convirtió en una verdad prohibida, no por ser herética en sí misma, sino por ser demasiado liberadora. Un despertar a esta realidad podría significar el desmoronamiento de imperios construidos sobre la dependencia espiritual. Y eso, para muchos líderes religiosos a lo largo de la historia, era un precio demasiado alto a pagar. La simple idea de un Cristo operando tan claramente fuera de los confines de la narrativa oficial del Antiguo Testamento era y sigue siendo revolucionaria y para algunos peligrosa. Consideremos además el impacto que la plena aceptación de Melquisedec como una manifestación preencarnada de Cristo tendría sobre la teología tradicional. Si Cristo ya estaba actuando de forma tan explícita, con un sacerdocio tan definido antes de su nacimiento en Belén, esto implica que el plan de redención divina es mucho más antiguo y continuo de lo que comúnmente se enseña. La rígida separación que a menudo se establece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento comenzaría a desdibujarse, revelando una única y coherente historia de amor y salvación divina. Esto es dinamita teológica, y es aquí donde los concilios históricos de la Iglesia entran en escena. Estos cónclaves, convocados para definir la doctrina correcta y combatir las herejías, jugaron un papel crucial en la selección y edición de las narrativas que formarían el canon de la fe. En su esfuerzo por unificar y simplificar conceptos teológicos que eran increíblemente profundos y complejos sobre la naturaleza de Dios y de Cristo, es muy probable que verdades como la plena identidad de Melquisedec fueran convenientemente censuradas, minimizadas o reinterpretadas para que encajaran en un molde doctrinal más manejable, uno que sirviera mejor a los intereses de una institución en crecimiento que buscaba consolidar su autoridad. Un secreto como la preexistencia activa y sacerdotal de Cristo en Melquisedec podría haber sido visto como una complicación innecesaria, una que abriría demasiadas preguntas y socavaría la singularidad que querían atribuir a ciertos eventos y dispensaciones. Este proceso de selección y omisión es una forma sutil pero poderosa de manipular la verdad. Los concilios no solo definieron lo que era ortodoxo, sino que, por exclusión, también determinaron lo que sería considerado apócrifo, o peor aún, herético. Y Melquisedec, con su naturaleza incontrolable, sin genealogía, eterno, trascendente, simplemente no encajaba bien en los pulcros esquemas dogmáticos que se estaban construyendo con tanto esmero. Él era, en esencia, una figura demasiado grande, demasiado misteriosa, demasiado prohibida para las discusiones abiertas y para la comprensión del creyente común, al menos según la perspectiva de quienes dirigían la iglesia primitiva. Se necesitaba un Cristo cuya historia comenzara de una manera más lineal, más comprensible, dentro de los parámetros que ellos estaban estableciendo. Así la figura de Jesús de Nazaret, aunque divina, fue presentada de una forma que, si bien revolucionaria, también podía ser contenida dentro de una nueva estructura religiosa.
Melquisedec, en cambio, era como un cometa salvaje en el firmamento teológico, difícil de predecir y aún más difícil de controlar. ¿No te parece un misterio que una figura tan exaltada en Hebreos 7, declarada sacerdote para siempre, según un orden que lleva su nombre, reciba tan poca atención en la catequesis general? Esta omisión estratégica es una forma de manipulación silenciosa, un eco de decisiones tomadas hace siglos para presentar una verdad más conveniente, aunque incompleta. El temor a lo incontrolable llevó a ocultar una de las más grandes revelaciones sobre la eternidad de Cristo. Pero esta ocultación deliberada de la verdad sobre Melquisedec y su sacerdocio no es solo una cuestión de interés histórico para eruditos y teólogos. No, sus repercusiones se sienten hasta el día de hoy, afectando la forma en que millones de personas entienden su fe, su relación con Dios y con el propio Cristo. La búsqueda de esta verdad oculta es, en muchos sentidos, parte de un despertar espiritual mucho más amplio que está teniendo lugar en nuestro tiempo, una sed colectiva por una conexión más auténtica y menos mediada con lo divino. La figura trascendente de Melquisedec, precisamente por haber sido censurada o minimizada, sigue siendo una amenaza para cualquier sistema religioso que busque limitar el fluir del Espíritu o encajonar a Dios dentro de dogmas rígidos. Su misterio nos invita a mirar más allá de las narrativas oficiales, a cuestionar, a investigar por nosotros mismos. Y lo fascinante es que a pesar de los intentos de ocultar o disminuir estas verdades, la presencia activa de Cristo no se limitó a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Hay otras huellas, otras apariciones, conocidas como cristofanías, que nos demuestran que el Verbo Eterno siempre ha estado interactuando con la humanidad, mucho antes de su encarnación. Esta es una profecía de redescubrimiento, una invitación a ver la Biblia con nuevos ojos, reconociendo los múltiples secretos que aún esperan ser plenamente revelados. Habiendo explorado la profunda significancia de Melquisedec y la posible ocultación de su completa verdad por parte de la Iglesia institucional, es momento de ampliar nuestro horizonte y comprender que este misterioso rey sacerdote no fue un incidente aislado en la vasta panorámica del Antiguo Testamento. Introducimos aquí un concepto que, aunque conocido en ciertos círculos teológicos, a menudo permanece como un secreto para el creyente promedio: las cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Es, en esencia, una aparición del propio Cristo, el Logos divino, la segunda persona de la Trinidad, en tiempos veterotestamentarios, antes de su encarnación como Jesús de Nazaret. Piensa en ello. El mismo ser que caminó por Galilea, que murió en la cruz y resucitó, ya estaba interactuando con la humanidad, revelándose de formas a menudo veladas pero inconfundibles, mucho antes de lo que comúnmente se nos ha enseñado. Esta revelación no es menor. Es una llave maestra que abre una comprensión mucho más profunda de la naturaleza eterna de Dios y de la continuidad de su plan redentor. No estamos hablando de simples visiones o de ángeles mensajeros comunes, sino de encuentros directos con la presencia divina de aquel que es el Verbo hecho carne. El misterio de Melquisedec es, en realidad, una de las muchas señales que apuntan a esta actividad preencarnada de Cristo, un despertar a la idea de que Dios nunca estuvo tan distante como algunos nos hicieron creer. Y los ejemplos de estas cristofanías salpican las páginas del Antiguo Testamento como gemas ocultas esperando ser descubiertas por el buscador diligente. Recordemos la aparición del ángel de Jehová o ángel del Señor en numerosas ocasiones. A menudo, este ser habla y actúa con autoridad divina, acepta adoración y se identifica a sí mismo con Dios de una manera que un ángel creado jamás haría. Pensemos en la experiencia de Gedeón junto al lagar, Jueces 6, donde el ángel del Señor se le aparece y Gedeón finalmente exclama: «He visto al ángel de Jehová cara a cara». O consideremos la historia de Agar, la esclava de Sara, quien en su angustia es encontrada por el ángel del Señor, y ella nombra a Dios que le habló: «Tú eres el Dios que ve». Génesis 16. Y, por supuesto, ¿quién puede olvidar la sobrecogedora escena de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo en Babilonia? Daniel 3. Nabucodonosor, atónito, exclama:
He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Un simple ángel? ¿O era el mismo Cristo, el Hijo de Dios, protegiendo a sus fieles en medio de la prueba más extrema? ¿Cómo ha interpretado la Iglesia tradicionalmente estas poderosas manifestaciones? ¿Se les ha dado el peso y la identidad que realmente merecen? ¿O han sido convenientemente minimizadas para no complicar una teología que prefería un Cristo cuya historia comenzara de manera más ordenada en el Nuevo Testamento, evitando así una verdad potencialmente manipulada o censurada? Estas manifestaciones, estas cristofanías, son una prueba irrefutable de que la actuación redentora y reveladora de Cristo no se inició exclusivamente en los evangelios del Nuevo Testamento. Él ha estado presente, interactuando con la humanidad, guiando a su pueblo y revelando la naturaleza de Dios desde los tiempos más antiguos. Esta comprensión tiene el poder de demoler la muralla artificial que a menudo se erige entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como si fueran 2 libros completamente separados, con 2 versiones distintas de Dios. Nada más lejos de la verdad. La Biblia es una narrativa unificada, un tapiz tejido con el hilo dorado de la presencia y la obra de Cristo a lo largo de toda la historia humana. Reconocer las cristofanías nos permite ver este hilo con una claridad asombrosa. ¿Por qué entonces este conocimiento ha sido a menudo prohibido o, más sutilmente, ignorado en muchas enseñanzas? Quizás porque una comprensión tan integrada de la Escritura desafía las interpretaciones simplistas y los dogmas manipulados que han servido para mantener ciertas estructuras de poder. Un Cristo eterno activo desde el Génesis es un Cristo mucho más grande y más soberano de lo que cualquier institución puede pretender contener o definir completamente. Es un misterio que nos invita a la humildad y al asombro, a un continuo despertar espiritual. El reconocimiento de esta presencia continua y activa de Cristo en el Antiguo Testamento no hace más que reforzar y magnificar la comprensión de su naturaleza absolutamente eterna e inmutable, como afirma la Epístola a los Hebreos en un pasaje que debería ser el ancla de nuestra fe: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¡Qué declaración tan poderosa! Las cristofanías son el testimonio viviente de esta inmutabilidad. El mismo Cristo que se encontró con Abraham bajo la encina de Mamre, Génesis 18, el mismo que luchó con Jacob en Peniel, Génesis 32, el mismo que se apareció a Josué como el príncipe del ejército de Jehová, Josué 5, es el mismo Jesús de Nazaret que sanó a los enfermos, enseñó a las multitudes y murió por nuestros pecados. Esta revelación transforma radicalmente nuestra imagen de Dios. Ya no vemos a un Dios aparentemente iracundo y distante en el Antiguo Testamento, y a un Jesús completamente diferente, lleno de amor y gracia, en el Nuevo Testamento. No, comenzamos a ver la consistencia del carácter divino, la misma santidad, la misma justicia, el mismo amor redentor y la misma misericordia actuando a través de la misma persona divina, Cristo. Este entendimiento es un verdadero despertar espiritual, una profecía cumplida de la unidad y la constancia del ser de Dios, un antídoto contra las visiones fragmentadas de la deidad que tanto daño han hecho a la fe. En última instancia, esta perspectiva de las cristofanías y de la presencia eterna de Cristo transforma por completo la manera en que leemos y entendemos la Biblia en su totalidad. Ya no es simplemente una colección de historias antiguas, leyes y profecías desconectadas, sino una narrativa coherente y unificada de la acción redentora de Dios a favor de la humanidad, llevada a cabo consistentemente a través de Cristo. Cada página, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cobra un nuevo significado cuando la leemos a través de la lente de la presencia activa de Jesús. Esta es una verdad oculta para muchos, pero una vez revelada, tiene el poder de revitalizar la fe personal de una manera extraordinaria. Es un despertar a la magnificencia del plan divino, un plan mucho más integrado y cristocéntrico de lo que a menudo se nos presenta. Y es precisamente aquí donde la figura de Melquisedec, ese rey sacerdote eterno, recobra su vital importancia. Porque entender su sacerdocio y su identidad
Nos abre la puerta no solo a una teología más profunda, sino a un impacto transformador en nuestra propia vida espiritual. La pregunta que ahora se cierne ante nosotros es: ¿cuál es el impacto real y práctico de esta revelación sobre el Cristo de Melquisedec en nuestra fe y en nuestro caminar diario? ¿Cómo nos libera y nos empodera este conocimiento? Hemos viajado juntos a través de los senderos ocultos de la Escritura, hemos desenterrado la figura enigmática de Melquisedec y hemos contemplado la presencia eterna de Cristo incluso antes de su venida como Jesús. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación, ¿de qué serviría si no tuviera un impacto directo y transformador en tu fe personal, en tu caminar diario con Dios? Es aquí donde el misterio de Melquisedec deja de ser una mera cuestión teológica y se convierte en una llave maestra para una vida espiritual radicalmente diferente. La comprensión profunda del sacerdocio eterno de Cristo, según el orden de Melquisedec, tiene el poder de mover los cimientos mismos de tu fe, de un fundamento arenoso construido sobre el miedo, la culpa y el interminable desempeño de obras para intentar ganar el favor divino, a una roca sólida basada en la seguridad inquebrantable de tu justificación y en un acceso directo, sin velos, al corazón mismo de Dios. Imagina por un momento lo que significa vivir sin ese temor paralizante de no ser suficiente, sin la carga de tener que cumplir una lista interminable de requisitos religiosos. Esta es la libertad a la que nos llama esta verdad, un verdadero despertar del alma a la gracia y al poder que emanan de este sacerdocio perfecto y eterno. Es una invitación a salir de las sombras de una religión de esfuerzo y entrar en la luz de una relación de confianza. Y esta transformación radical se ancla en una nueva comprensión de la salvación. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perfecto, inmutable y superior, entonces nuestra salvación ya no depende de nuestros frágiles e imperfectos esfuerzos humanos. ¡Qué alivio, qué liberación! La tiranía del hacer para merecer, del ganarse el cielo a través de obras piadosas o de la observancia meticulosa de rituales, se desvanece ante la magnificencia de su obra consumada. Tu aceptación ante Dios, tu perdón, tu entrada a la vida eterna, no están sujetos a tu desempeño, sino que están firmemente anclados en la permanencia y la perfección del sacrificio y el ministerio sacerdotal de Cristo. Este es uno de los secretos más preciosos que la Iglesia institucional, en su búsqueda de control y de mantener a los fieles dependientes, a menudo ha obscurecido, manipulado o condicionado. Han predicado un evangelio donde la gracia siempre venía con un pero, con una letra pequeña que te mantenía en la rueda del hámster del esfuerzo religioso. Pero la verdad oculta del sacerdocio de Melquisedec nos grita que la obra ya fue hecha, que el camino ya fue abierto, que la invitación es a descansar en su fidelidad, no en la nuestra. ¿Sientes cómo esta revelación puede cambiarlo todo? Es un llamado a dejar de intentar construir tu propia torre de Babel para alcanzar a Dios y simplemente aceptar el puente perfecto que Él ya proveyó en Cristo. Ante esta verdad tan poderosa y liberadora, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? Y la respuesta es un llamado vibrante a la acción, a un despertar espiritual proactivo. No podemos quedarnos como meros espectadores de estas revelaciones. Somos convocados a buscar esta verdad más profunda con todo nuestro corazón, a sumergirnos en las Escrituras con una nueva perspectiva, con ojos dispuestos a ver lo que antes nos fue censurado o velado. Te insto, te imploro, a que tomes tu Biblia y estudies con fervor, especialmente esos capítulos transformadores, del 5 al 7 de la Epístola a los Hebreos. Lee y medita en cada palabra sobre Melquisedec, sobre el sacerdocio de Cristo, sobre la superioridad del nuevo pacto. No te contentes con los sermones superficiales que apenas rozan la superficie de estos misterios. No aceptes las migajas de una enseñanza que teme adentrarse en estas aguas profundas por miedo a lo que pueda encontrar o por temor a desafiar el statu quo religioso. La responsabilidad de tu despertar espiritual es tuya. Atrévete a cuestionar, a investigar, a ir más allá de lo que te dijeron que era prohibido pensar o creer, porque es en esa búsqueda valiente,
donde encontrarás tesoros de conocimiento que transformarán tu vida y te acercarán a una relación mucho más auténtica con el Dios verdadero, no con el Dios manipulado por las instituciones. Y no estás solo en esta búsqueda. Hay una resonancia especial, una fuerte énfasis en un despertar espiritual que está ocurriendo ahora, en nuestros días. Parece que una nueva generación, o quizás un remanente fiel dentro de todas las generaciones, está redescubriendo con pasión estas verdades que fueron ocultas por tanto tiempo. Hay un hambre creciente por una relación más íntima, más directa, con el Cristo eterno, un Cristo que no está confinado a las páginas de la historia ni a los dogmas de una denominación particular. Muchos se están cansando de una iglesia que ofrece respuestas prefabricadas, pero que no sacia la sed profunda del alma, de una espiritualidad que se siente más como un conjunto de reglas que como una aventura viva con el Creador. Esta búsqueda de autenticidad, esta rebelión contra una verdad manipulada, es en sí misma una profecía en cumplimiento. Es el Espíritu de Dios moviéndose, inquietando los corazones, llamando a sus hijos a salir de la conformidad y a abrazar la plenitud de la revelación que siempre ha estado disponible para aquellos con oídos para oír y ojos para ver. Este canal, esta comunidad que estamos formando, es parte de ese movimiento, de ese deseo colectivo de romper el silencio y proclamar los secretos del reino que anhelan ser descubiertos. Finalmente, la figura de Melquisedec no solo ilumina nuestro pasado y transforma nuestro presente, sino que también se proyecta proféticamente hacia los últimos días. Él es presentado como Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, y también, por la etimología de su nombre, Rey de Justicia. ¿No son estos precisamente los atributos que anhelamos ver manifestados en su plenitud en el mundo? ¿No son estos los títulos que describen el reinado venidero de nuestro Señor Jesucristo? La revelación de Melquisedec nos conecta directamente con la esperanza escatológica, con la promesa del retorno de Cristo para establecer su reino de justicia y paz sobre la tierra. Así, el misterio de este rey sacerdote del Génesis no es una reliquia del pasado, sino una señal viviente que apunta hacia la consumación de todas las cosas, hacia el clímax de la historia de la redención. Comprender a Melquisedec es, en cierto modo, prepararnos para el futuro, para reconocer al verdadero rey cuando él manifieste plenamente su gobierno. Este despertar a la verdad de Melquisedec es, por lo tanto, crucial para los tiempos que vivimos, una luz que nos guía en medio de la confusión y nos recuerda que la historia está en manos de un Dios soberano, cuyo plan, aunque a veces oculto y lleno de misterios, avanza inexorablemente hacia su gloriosa conclusión. La jornada de descubrimiento apenas comienza, y hay tanto más por explorar. Y así, hermanos y hermanas, en esta búsqueda de la verdad, hemos rasgado juntos algunos de los velos más densos que la Iglesia institucional y el sistema de este mundo han tejido con esmero para ocultar al magnífico y eterno Cristo de Melquisedec. Hemos confrontado lo prohibido, hemos desenterrado secretos censurados y, espero de corazón, hemos encendido una llama de revelación en tu interior, una conexión más profunda con ese Jesús que trasciende el tiempo y los dogmas manipulados. Pero este no es el final, es en realidad un nuevo comienzo en tu despertar espiritual. Ahora que esta verdad ha sido expuesta, que las escamas han comenzado a caer de los ojos, la pregunta más importante que resuena en el aire es, ¿qué harás tú con ella? ¿Cómo transformará esta revelación sobre el Cristo oculto del Génesis, tu manera de leer las Escrituras, tu forma de entender a Jesús, tu relación personal con el Dios viviente y, sobre todo, tu propia fe? Quiero invitarte a algo muy especial. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y comparte con nosotros, con esta comunidad de buscadores, tu sentir más profundo. ¿Qué revelación te impactó más? ¿Qué nueva visión o perspectiva se abrió para ti al conocer al Cristo de Melquisedec? No lo veas como un simple comentario en un video. Considéralo tu declaración espiritual, tu testimonio público de que estás abrazando la verdad que te está haciendo libre, un acto de fe que rompe el silencio. Convierte ese espacio en un altar de revelaciones compartidas,
donde juntos podamos construir un faro de luz para otros que aún andan en la oscuridad, buscando respuestas a los mismos misterios. Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a muchos. Y si este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de tu alma, si sientes que este es solo el umbral de un despertar mucho mayor y aún no formas parte activa de esta familia de guerreros de la luz, te insto con todo mi corazón. Suscríbete al canal en este preciso instante y, fundamental, activa todas las notificaciones, la campanita completa. No permitas que el sistema te vuelva a adormecer con sus nanas de conformidad. Hay tantas verdades ocultas que aún debemos explorar, tantos misterios censurados que necesitan ser traídos a la luz para que podamos continuar juntos, firmes, rompiendo el silencio y expandiendo la conciencia. Tu suscripción es tu compromiso con este despertar continuo, tu declaración de que eliges la verdad por encima de la comodidad de la ignorancia. Sabemos que esta jornada de descubrimiento es profunda y no termina aquí. Por eso, porque el Cristo de Melquisedec tiene aún más secretos y profecías que revelarnos, hemos preparado un próximo video que sé que expandirá aún más tu mente y tu espíritu, una continuación directa de estas revelaciones. Va a aparecer ahora mismo en tu pantalla. Haz clic en él sin dudarlo y permite que sigamos adentrándonos juntos en este viaje sagrado hacia la verdad que nos hace verdaderamente libres. La aventura hacia el pleno conocimiento del Cristo eterno apenas ha comenzado. Recuerda siempre, con cada fibra de tu ser, la búsqueda de la verdad es el camino de los valientes, la senda del auténtico discípulo, del verdadero buscador espiritual. Nunca te conformes con las respuestas fáciles o con lo que te dijeron que era la única verdad. No dejes de cuestionar, no dejes de investigar, no dejes de buscar con un corazón sincero. La verdad más profunda y liberadora está ahí, esperando ser descubierta por aquellos que tienen el coraje indomable de mirar más allá del velo manipulado. Que la luz incandescente del Cristo eterno, nuestro Rey de justicia y Rey de paz, según el orden de Melquisedec, ilumine cada paso de tu glorioso despertar. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, en la incesante y apasionante búsqueda de la verdad. Hasta pronto.